Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de anatomía y nos vamos acercando a los temas de pierna. En este caso vamos a abordar todo lo que es vías de conducción. La realidad es que lo único quizás como complejo que tiene pierna es lo que hace la red de vascularización de la rodilla. El resto de los elementos vamos a ver que tienen nombres como particulares. Hay que quizás tener en cuenta un pequeño juego de nombres que van a pasar más que nada en el compartimiento anterior. Pero fuera de eso, pierna no es un territorio demasiado complejo en cuanto a los elementos vasculonerviosos que vamos a buscar. De hecho, en cierto punto también sigue siendo bastante simple, ¿sí? Es decir, claramente tiene su complejidad como todo, pero dentro de los temas que venimos viendo, realmente pierna quizás represente una parte sencilla respecto de lo que es la parte de vías de conducción. Entonces, como siempre, vamos a seguir este orden: arterias, venas superficiales y nervios. Y por último, linfáticos. De linfáticos de pierna, 2 palabras. No es un tema que sea muy tomado ni tampoco que se considere como demasiado relevante. De venas superficiales, vuelvo a hacer la aclaración, las venas profundas son satélites de las arterias, con lo cual no vamos a dedicarles demasiado tiempo a aclararlo. Es literalmente lo mismo o el mismo recorrido que hace la arteria, pero en sentido inverso. Es decir, en vez de proximal a distal, de distal a proximal. Y las venas superficiales sí tienen y remedian mucha diferencia respecto de lo que es la irrigación arterial. Así que ni siquiera la vemos mucho a nivel superficial, dado que se asume que las arterias que llegan a esa región son las que vascularizan la piel. Y los nervios, básicamente, como les digo, acá es donde quizás entra un poco el juego de palabras entre la diferencia de las arterias, los nombres de las arterias y los nombres de los nervios respectivamente. Entonces, nosotros habíamos dicho que según la mayoría de los autores salvo Rouvier, vamos a tener 3 compartimentos en la pierna: anterior, posterior y lateral. Rouvier sumaba el lateral, lo que era el compartimiento anterior, pero básicamente para guiarnos de una forma un poco más pedagógica y que sea más didáctica, más fácil de entenderla, la vamos a seguir con estos 3 compartimientos. Vamos en esta diapo, en este esquemita. La idea es cómo dejar si me voy a tal compartimiento, ¿qué elementos tengo que encontrar? En el compartimiento anterior, arteria tibial anterior y nervio peroneo. En el compartimiento posterior, arteria tibial posterior y nervio tibial. Y en el compartimiento lateral, arterias y nervio peronea, ¿sí? Entonces, como que el compartimiento anterior es el que nos cambia un poquito el juego de palabras, porque ya no vamos a tener una arteria tibial anterior y un nervio tibial anterior, sino que vamos a tener una rama específica del nervio peroneo, que es el ramo superficial, ramo terminal superficial, que es el que va a dar la inervación motora de este compartimiento. Entonces, digamos, como que el compartimiento posterior y el lateral tienen mucha similitud en cuanto a los nombres y en cuanto a que es más fácil pensarlo como, qué sé yo, paquete vasculonervioso peroneo o paquete vasculonervioso tibial, donde los dos se llaman de la misma manera, los dos elementos, tanto la arteria como el nervio, a por ahí tener que sumarle como un pequeño touch de memoria al compartimiento anterior, recordando que el nervio no es tibial. Entonces, acá es donde se arma el quilombo, pero yo les dejo estos esquemitas para que se acuerden de los datos más importantes de cada arteria, con las ramas terminales y las colaterales. La tibial anterior y la tibial posterior son 2 arterias que van a ser rama de la arteria poplitea. Y acá hay un pequeño gran disclaimer de la tibial posterior, que lo quiero dejar claro desde ya. Rouvier lo que dice es que la tibial posterior, que si no me equivoco lo aclaro en la arteria peronea, en el esquemita, pero por las dudas para dejarlo bien clarito, que la arteria poplitea, Rouvier dice o nos explica básicamente que en vez de dar una tibial anterior y una tibial posterior, nos da un tronco tibio-peroneo, del cual salen la tibial posterior, tibio, y la peronea común, o la peronea, peroneo, ¿sí? Entonces, no la considera rama colateral a la arteria peronea y la tibial posterior. En cambio, el resto de los autores sí consideran que es rama colateral de la tibial posterior la arteria peronea, ¿sí? Volvemos a lo mismo. La tibial anterior es la que me va a dar la vascularización de todo el compartimiento anterior. La tibial posterior es la que me va a dar la vascularización de todo el compartimiento posterior. Las dos van a nacer debajo del sóleo cuando termina la arteria poplitea. Si se acuerdan de lo que era la fosa poplitea, nosotros veíamos cómo la arteria poplitea justamente descendía por su eje largo en el elemento más medial y pasaba por abajo del arco tendinoso del sóleo, y ahí es donde va a dar estas ramas terminales. Tengamos en cuenta que si la arteria tibial anterior es anterior justamente y está naciendo en el compartimiento posterior, lo que va a hacer es atravesar la membrana interósea por su borde superior. ¿Sí? Es decir, no la perfora, sino que es como que la salta.
parecido a lo que hacía la interósea posterior cuando salía de la cubital, ¿sí? Muy similar a eso, solamente que en vez de anterior a posterior, de posterior hacia anterior. Y justamente esta va a ser su ramita terminal, que la vamos a ver en el trabajo práctico de pie. Las relaciones, obviamente que esto es muy importante porque esto nos va a dar el parámetro de a dónde hay que irla a buscar cuando nosotros vamos a buscarla directamente al compartimiento anterior. Algo muy importante de esto es que no la vamos a ir a buscar al compartimiento posterior en general, salvo verla como sale de la poplitea, no se puede ver, es una arteria muy profunda que se ubica, como les digo, tiene que pasar por arriba de la membrana interósea, entonces está bien arriba y bien pegada a los planos profundos, con lo cual no la vamos a ir a buscar, no es como lo más prudente quizás irla a buscar hacia posterior. Claramente en el compartimento anterior sí la vamos a ir a buscar y se va a ubicar entre estos músculos, tibial anterior y extensor común de los dedos y luego el extensor del hallux o del primer dedo o del dedo gordo, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque habíamos dicho cuando estudiamos los compartimientos musculares que el extensor largo del hallux se originaba mucho más abajo del extensor común de los dedos o bastante más abajo, con lo cual cuando yo dejo de tener extensor común de los dedos, empiezo a tener extensor del hallux. Y por eso me lo reemplaza, digamos, ¿sí? Es como que yo tenga una columna larga acá esta parte en la pared, ¿no? Imaginemos una pared, voy a tener una columna que va a lo largo de todo el largo de la pared y después tengo un ladrillo que llega hasta acá y otro ladrillo que arranca hasta acá. Entonces, lo azul va a ser la arteria, supongamos hipotéticamente, va a pasar acá, entre la columna, que esto va a ser el tibial anterior, lo moradito, que va a ser el extensor largo de los dedos, y lo verdecito, que va a ser el extensor largo del hallux, ¿sí? Más o menos para que se entienda más gráficamente. Claramente, el extensor largo de los dedos va a descender para poder llegar a lo que es el dorso del pie e insertarse en los dedos, ¿sí? Pero para que se entienda más o menos cómo va a ser la relación que va a estar teniendo la arteria, que lógicamente no va a estar sola, va a estar acompañada por el ramo profundo del nervio peroneo, ¿sí? Que es un ramo terminal que ahora lo vamos a ver. De las ramas, ¿sí? Vamos a tener recurrente tibial anterior, posterior anterior y recurrente peronea anterior. Estas tres arterias son muy importantes porque lo que van a hacer es formar parte de lo que es la red rotuliana o red perirotuliana, ¿sí? La pueden leer de distintas maneras. Son como redes justamente vasculares, arteriales, que lo que hacen es vascularizar bien a la rodilla. La vamos a ver un poquito más adelante. Las que están en itálica, o sea, como inclinaditas, son las ramitas que Rubier las describe como inconstantes, ¿sí? Igualmente están descritas en varios libros y también aclaran que no están siempre, sino que a veces pueden no estar. No específicamente son arterias muy profundas, fíjense que se van a ubicar en relación a la membrana interósea, con lo cual pasa un poquito lo mismo que decíamos recién. Probablemente no las encontremos en el preparado húmedo, pero en un teórico sería algo que pueden preguntar. No he visto que lo pregunten mucho, aclaro por las dudas, pero igualmente es preguntable. Entonces, van a estar la recurrente, fíjense el nombre, tibial posterior, pasa algo parecido a lo que nos pasaba con la red del codo, ¿sí? Hay que pensar en qué es lo que nos está diciendo el nombre. Tibial posterior, con lo cual va a ir posterior a la membrana interósea y se va a ubicar posterior, primero la de la tibia y después de la articulación de la rodilla, ¿sí? Después tenemos la recurrente tibial anterior, que volvemos a lo mismo, se queda anterior a la membrana interósea y se va a pegar más que nada a lo que es la cara anterior de la tibia, relacionarse con la cara anterior de la tibia, para llegar hasta la red rotuliana. Se van a anatomizar fundamentalmente con las colaterales inferiores que da la poplitea para la articulación de la rodilla. Recuerden que la poplitea íbamos a tener poplitea y daba las colaterales superiores, media y lateral, las medias y las inferiores, ¿sí? Las medias que salían bien de la cara posterior y después las colaterales superiores e inferiores que se van hacia los laterales. Entonces, a estas inferiores es a las que se van a anatomizar estas arterias que están saliendo de la tibial anterior. Piensen que la diferencia de altura es bastante, ¿sí? Tengan en cuenta que a la altura a la que está pasando esta arteria, nosotros ya teníamos diáfisis del peroné, cuando en la articulación de la rodilla el peroné está lejos, ¿sí? Entonces está bastante más abajo, con lo cual a las que va a llegar es a estas arterias inferiores. A las medias y las superiores nos quedan lejísimos de estas ramitas, por eso no tiene sentido que llegue a otro punto más que a las inferiores. Y después tenemos las maleolares, que son ramas que las va a dar mucho más inferior, que van a ir a participar, a irrigar lo que es parte de la articulación del tobillo, ¿sí? De lo que son los maleolos específicamente, y forman parte de unas redes que se denominan redes maleolares
o perimalleolares, ¿sí? Son también redes arteriales muy chiquititas que lo que hacen es irrigar a la articulación en sí misma. Después tenemos a lo que es la tibial posterior. Claramente, tibial posterior se queda en el compartimiento posterior, van a ser más o menos del mismo punto que la anterior, es decir, rama terminal de la división de la poplitea, con lo cual tibial posterior se queda en el compartimento posterior, va a pasar profundo, va a discurrir en todo su recorrido profundo al sóleo y se va a ir hacia el espacio retromaleolar medial. O sea que va a tener un trayecto relativamente diagonal hacia medial. Va a estar entre el tibial posterior y el sóleo, perdón, casi digo sodio, nada que ver, entre el tibial posterior y el sóleo, ¿sí? Tengan en cuenta que el tibial posterior es inmediatamente profundo al sóleo, es del tercer plano muscular de lo que es el compartimiento posterior. Entonces le hacen un sanguchito, ¿sí? Básicamente. Y cuando llega al espacio retromaleolar medial, piensen en el nombre, espacio o surco retromaleolar medial, está por detrás o bordeando lo que es el maleolo lateral, va a pasar junto con el nervio tibial, junto con la vena tibial, que lo satelita, y junto con los tendones del compartimiento posterior que van a insertarse a la planta del pie. Tengan en cuenta que todo lo que es compartimiento posterior es compartimiento flexor, volvemos a lo que decíamos la clase pasada, es compartimiento flexor, con lo cual si es flexor, en el caso del pie, va a ser plantar, o sea que va a ir hacia como más inferior. En cambio, si es extensor, se va a quedar en el dorso del pie. Bien, y las relaciones o las ramitas que va a tener va a ser una circunfleja peronea que básicamente va a devolverse hacia superior y se va a ir también a anastomosar con las ramas inferiores de la rodilla. Maleolares mediales para justamente la articulación del tobillo y para esta red que les cuento que se genera alrededor de los maleolos. De vuelta, no es una red que uno las vaya a poder ver con claridad en el preparado porque son ramitas chiquititas, pero igualmente sepan que existen, y ramas calcáneas que son justamente para el hueso. Tengan en cuenta que, dato de color, que lo vamos a hablar un poquito mejor con vascular del pie, que va a tener un poco más de sentido, en este espacio retromaleolar medial, que Rubier lo denomina como más espacio calcáneo o surco calcáneo, este espacio está justamente apoyado en el hueso calcáneo, ¿sí? En lo que les comentaba la clase de tobillo, que es lo que nosotros básicamente le denominamos talón. Bien, la arteria peronea, que es esto que les decía, el disclaimer que es muy importante, cualquiera de las dos cosas que ustedes digan está bien, o sea, si dicen que sale del tronco tibio peroneo, está bien porque es lo que dice Rubier. Si dicen que sale de la tibial posterior, también está bien porque es lo que dicen los otros autores, ¿sí? Pero les marco las diferencias por las dudas que les toque justificarlo. Relaciones, va a estar hacia más que nada lo que es el compartimiento, en principio está más relacionado al compartimiento posterior y después se lateraliza un poco. Va a estar profundo el flexor largo del hallux, ¿sí? Que es el músculo que habíamos acordado que era el más lateral digamos, de su origen, en lo que es el compartimento posterior, y después pegaba una vueltita más hacia medial para irse al surco retromaleolar medial. Y posterior a la membrana interósea. Va a dar colaterales y comunicantes, básicamente. Colaterales musculares, justamente para lo que son los músculos del compartimiento lateral, y nutricia para el peroné. Una rama perforante que se va a anastomosar con la maleolar anterior lateral, que era rama de la tibial anterior, justamente para formar esta red alrededor de los maleolos. Una comunicante transversa que se va a anastomosar con la tibial posterior. Y ramas maleolares laterales de vuelta para el maleolo lateral, ¿sí? Que se van a anastomosar con las ramas del maleolo medial de la tibial posterior y de la red calcánea, que también son de la tibial posterior. Bien, entonces, vamos con lo que son las tibiales y el origen. Fíjense que yo voy a tener dos imágenes. Esta, vamos primero por la que está más hacia la izquierda, donde voy a tener esto superior. Fíjense que yo veo acá lo que es la rodilla y la parte más profunda de lo que sería el límite anterior de la fosa poplitea, porque estoy viendo la cara posterior de la cápsula articular de la rodilla. Este es inferior porque veo metatarsianos. Fíjense acá, esto es el calcáneo. Y voy a tener medial y lateral. ¿Cómo voy a diferenciar medial y lateral? Puedo hablarme de una serie de parámetros. Primero, esto es la cabeza del peroné, con lo cual yo sé que esto va a ser lateral y esto va a ser medial. Pero por otro lado también me puedo guiar un poco con lo que son los elementos de los límites de la fosa poplitea, ¿sí? En este caso, este prepa, que tampoco sería un preparado que ustedes van a ver en
práctico, o sea, no. Pero sí es una imagen de Atlas bastante ilustrativa, bastante profunda, donde se cortó, por ejemplo, todo lo que es el sóleo, está cortado, está rebatido. Claramente lo que está antes del sóleo, que son los gastrocnemios, también lo sacaron, el plantar delgado también lo sacaron, pero nosotros sabemos que en los límites de la fosa poplitea, el límite lateral inferior está conformado tanto por el plantar delgado como por la cabeza lateral del gastrocnemio. Y fíjense que acá están los orígenes de ambos músculos, ¿sí? Con lo cual, eso también es un parámetro bilateral. Este musculito que está acá es el popliteo. Nosotros sabemos que el ligamento arcuato, que sale desde la cabeza del peroné y se pierde en la cápsula articular de la rodilla, da un fascículo que le forma un arco al popliteo. Ese ligamento es lateral y ese ligamento le forma el arco al origen del popliteo, con lo cual eso también nos sirve para discriminar qué es medial de que es lateral. Se origina hacia lateral y se inserta hacia medial en la tibia, ¿sí? Entonces, esos son un montón de reparitos o de estructuras en las que podemos pensar cuando hablamos de límites, cuando quizás no tenemos evidentemente las estructuras por las que siempre nos guiamos, como el quinto dedo o el primer dedo, ¿sí? Que en este caso no se ven tan claramente porque la vista es desde posterior. Entonces, como decíamos, tenemos ahí el tendón del sóleo que está cortado. Este que está acá es el flexor largo del hallux o del primer dedo. Este es el tibial posterior y este es el flexor largo de los dedos. Entonces, fíjense, acá tenemos el arco tendinoso del sóleo y este es nuestro paquete vasculonervioso tibial posterior, ¿sí? Hasta este punto todavía tenemos poplitea, ¿sí? Porque acá lo que está dando la poplitea es la tibial anterior. Por eso no la veo, se va bien hacia profunda, atraviesa la membrana interósea y la vamos a buscar al compartimiento anterior, ¿sí? Fíjense que es muy profundo, o sea, yo estoy en el último plano de los musculares, es bastante superior respecto al cuerpo de los músculos, por eso es otra razón por la cual no la voy a ir a buscar en su origen en un preparado, a no ser de que el preparado esté muy disecado y pueda verlo. No voy a separar los planos musculares para buscar el origen de la tibial anterior. Y cuando sigue descendiendo, esto es lo que Rubier le llama el tronco tibio-peroneo, pero volvemos a lo mismo. Esto, según Pro, es la tibial posterior, ¿sí? Entonces, no está mal ninguna de las dos opciones. Yo me voy a quedar con tibial posterior, me parece que es lo menos confuso. Tibial posterior de vuelta y esta es la arteria peronea. Fíjense que se relaciona justamente profunda a lo que es el flexor largo del hallux, que habíamos dicho que era todo este músculo, ¿sí? Y se va a dirigir a irrigar a estos musculitos que está acá, que tenemos el peroneo largo, que lo vemos ahí, y el corto que está tapadito, pero se ve acá su tendoncito, yendo a la base del quinto metatarsiano, y el peroneo largo que se va más hacia medial, hacia los huesos más del tarso y la base de los primeros metatarsianos. Bien, entonces, fíjense que acá se van a ver bien las arteritas o las ramitas que son para el malleolo lateral. Se ven muy bonitas las redes calcáneas, tanto la ramita calcánea de la tibial posterior como las calcáneas de la peronea y las malleolares mediales de la arteria tibial posterior, ¿sí? Para formar esa red pequeña malleolar alrededor justamente del malleolo medial de lo que es la mortaja tibio-peronea, la parte proximal de la articulación. Fíjense que acá se ven muy bonitas también las colaterales. Estas serían las colaterales inferiores, en este caso la colateral inferior lateral, y acá está la colateral inferior medial. Acá tenemos las medias y acá las superiores. Fíjense cómo se ve bien acá la red rotuliana o perirotuliana. Y en este caso vamos a tener a lo que es la arteria tibial anterior, ¿sí? Con la terminación que tiene esta arteria como arteria dorsal del pie, que después la vamos a ver, la pueden haber escuchado nombrar como arteria pedia. Muchas veces hay ciertos médicos que dicen, bueno, el pulso pedio, justamente se refieren a la rama terminal de la arteria tibial anterior y cómo va a terminar a través de distintas ramitas que después las vamos a ver, no nos vamos a meter mucho por ahí hasta que hagamos pie. Entonces, tibial anterior, este es el músculo tibial anterior, este es el flexor largo del hallux y este que está acá es el flexor común de los dedos, extensor tibial anterior, extensor largo del hallux y extensor común de los dedos. Fíjense cómo va la tibial anterior acompañada por estos músculos, siempre acompañada por el tibial. De hecho, se describe como que su recorrido hacia el pie acompaña el tendón del músculo tibial anterior y pasa justamente a lo que es el dorso del pie por debajo de lo que son los retináculos. En este caso el extensor, hacia posterior, las otras dos arterias pasan por debajo del retináculo flexor. Pasa algo parecido a lo que pasaba en el antebrazo. Y fíjense, acá vamos a tener lo que es la recurrente tibial anterior. Fíjense cómo va a anastomosarse con estas arterias que son las más inferiores, o sea, son las colaterales inferiores, lateral y medial. La arteria peronea, recurrente peronea, no la podemos ver porque está profunda y claramente la recurrente tibial posterior tampoco, aunque probablemente podría llegar a ser esa ramita que está ahí.
sea, la vamos a ver desde el compartimento posterior. Y hacia inferior, fíjense que podemos ver justamente estas arteritas, que son las malleolares mediales y las ramitas malleolares laterales, junto con la perforante de la arteria peronea, que justamente es anastomosa y forma parte de la vascularización del malleolo lateral, que es este que está ahí. Bien, volvemos un poquito a este tema. La red articular de la rodilla justamente son una red anastomótica que lo que hace es vascularizar esta estructura articular que es tan enorme. La otra vez, cuando vimos articulación de la rodilla, vimos que no solamente estamos hablando de los huesos que forman parte, que ya de por sí son un montón, o sea, son 3, con lo cual son un montón de superficies articulares que hay que vascularizarlas, hay que ponerle onda, porque aparte sufre mucho estrés esa articulación, es decir, necesita estar bien vascularizada, necesita estar bien sostenida metabólicamente, con lo cual tiene que tener una muy buena irrigación. ¿Sí? Y esto lo va a lograr el cuerpo, digamos, el miembro inferior, a través de estas arterias colaterales que nosotros habíamos dicho que daba la arteria poplitea, que por sí son básicamente 6, y después a través de las recurrentes, tanto de la tibial anterior como de la posterior, y otra que se suma, que viene de la femoral, no sé si la recordarán, espero que sí porque la charlamos, la descendente de la rodilla, ¿sí? Todas esas arterias lo que hacen es justamente formar una red arterial alrededor de la rótula, por eso se le llama también perirotuliana. Hay autores que la dividen como en 3 segmentos, un segmento que es perirotuliano y un segmento que es femoral y otro segmento que es más tibial. La realidad es que no son diferencias como muy importantes, lo fundamental es esto que está acá, ¿sí? Cómo se van a anatomosar, con qué arterias se anastomosan. Justamente también lo importante de esto es un poco razonarlo, ¿sí? Si yo tengo una arteria, hablando de la descendente de la rodilla, que viene bien desde arriba, desde lo que es el muslo, ¿no? Y viene descendiendo, descendiendo, descendiendo. ¿Se van a anatomosar con la primera arteria que se cruce o con la última? Podrían anatomosarse con cualquiera de las dos, pero claramente volvemos a la lógica de que el cuerpo economiza y mientras más barato mejor. Lógicamente la van a anastomosar con las colaterales superiores de la arteria poplitea, más específicamente con la medial, ¿sí? Acá les puse rama de quién son, ¿sí? Es decir, de dónde están viniendo, para que lo tengan en cuenta. Después tenemos las colaterales superiores, medial, en realidad no es medial, es media, y me puse una L de más, y lateral. Perdón, no, está bien. Colateral superior, medial y lateral. Son 2 colaterales por cada una de las salidas, ¿sí? Es decir, salen de la poplitea una colateral superior y es una medial y una lateral. Sale de la poplitea una colateral inferior y es una medial y una lateral. A eso me refería. Bien, entonces, básicamente se van a dividir en diversos ramos profundos y superficiales. Los ramos profundos van a ser ramos más bien musculares y los ramos superficiales van a ir a la articulación en sí misma, ¿sí? Que es esto que volvemos a la red rotuliana, la podemos ver relativamente superficial, o sea, en esta imagen no está disecada la articulación de la rodilla, no están sacados los elementos ligamentarios y aún así se pueden ver las ramas de las arterias. Bueno, básicamente es eso, ¿sí? No es una anastomosis que sea profunda respecto de los elementos que tenemos ahí. Además, hay que pensar que en la articulación nosotros tenemos 2 tipos de tejido, o 3 si quieren, ligamentoso, óseo y cartilaginoso. Entonces, tampoco es que la arteria tiene mucho lugar para meterse, por decirlo de alguna manera, sino que va a establecer relaciones con los músculos que están alrededor y se va a tratar de acomodar entre las estructuras que están ahí, pero no se va a meter, por ejemplo, en el hueso. No lo va a hacer porque no es nutricia. Hay arterias para eso. Bien, los ramos profundos van al vasto medial y son las que van a estar recibiendo a la descendente de la rodilla, más que nada la colateral superior medial. Después tenemos lo que es la arteria media, que va a salir de la cara posterior, cara anterior en realidad de la arteria poplitea, y va a irrigar las estructuras profundas del espacio intercondilio, ¿sí? Es muy importante porque esta es la arteria que se va a encargar de irrigar a los cruzados, ¿sí? Tengan en cuenta que el espacio intercondilio es el sitio de inserción tanto de los ligamentos cruzados como de los meniscos. Entonces, si vascularizo toda esa parte, vasculariza las estructuras que son fundamentales para la estabilización de la articulación de la rodilla. Y después tenemos las colaterales inferiores, de vuelta medial y lateral, que van a articular, a irrigar las caras lateral y medial de la rodilla. Estas son las que van a recibir todas las recurrentes de las ramas de la tibial anterior, ¿sí? Recurrentes tibial anterior, posterior y peronea anterior, que esas 3 son ramas de la tibial anterior, que se van a anatomosar justamente con las colaterales inferiores. Y lo que van a hacer es como también asegurar la irrigación de la parte más proximal
de los huesos, tanto la tibia como el peroné. Entonces, fíjense, esto es arteria femoral. Tengan en cuenta que acá todavía no pasa por el hiato aductor, que es esto que está acá marcado. Esto que tenemos acá es la arteria descendente de la rodilla. Y después vamos a tener esto que es la poplitea, esto que es la colateral superior, en este caso es la lateral, esta que viene por acá es la medial. Y fíjense que tenemos las recurrentes tibiales acá, que esta es la tibial anterior, esta es la recurrente tibial anterior, recurrente peronea, y la tibial posterior no la vamos a ver, la vamos a ver por transparencias acá. Esta es la tibial posterior, que en este caso como que no estaría haciendo mucho, tiene colaterales pero son inconstantes. Y estas son las colaterales lateral, en este caso medial y en este caso lateral, inferiores, ¿sí? Lo que son las colaterales medias que están saliendo de la cara anterior de la arteria poplitea en esta transparencia no se van a ver porque sale de la poplitea e inmediatamente se mete en el espacio intercondilio, entonces no se van a ver con claridad, pero estarían más o menos a esta altura de acá. Fíjense cómo se anastomosan las recurrentes de la tibial anterior con lo que sería las colaterales inferiores. La descendente de la rodilla, cómo se está relacionando con justamente las colaterales superiores, medial y lateral, y cómo en el medio de todo se terminan mezclando todas las ramitas sobre la rótula, ¿sí? Y esta sería la ramita profunda de las colaterales superiores que van a ir a lo que son los bastos, ¿sí? Igualmente por acá tendrían que tener la rama superficial, de lo que es la colateral superior medial. Esto también se van a anastomosar con las ramas descendentes, no sé si se acordarán. Queda la circunfleja femoral lateral, que es una rama que es marcadamente descendente, que se relaciona con el cuádriceps y desciende básicamente hasta la altura de la rodilla. Entonces es un círculo que va a estar muy, muy, muy cerrado, pero que cuenta con un montón de arterias y hasta sería capaz un poco más complejo que lo que está pasando con la articulación del codo, que es un poquito más clarito. Bien, vamos con las venas superficiales entonces. Esto que les acabo de contar de arterias es muy importante. Prácticamente todo. Es muy preguntable en un teórico, más que nada lo que son las arterias tibiales. Claramente nos faltaría la última pieza del rompecabezas, que es qué hacen en el pie, ¿sí? Porque no terminan en la pierna, sino que las tres básicamente van a pasar al pie y algo hacen en el pie. Lo más importante van a ser las tibiales, anterior y posterior, que van a ser las que se van a encargar de irrigar todo lo que es la planta y el dorso del pie. Entonces, son arterias que son importantes, la tibial anterior y la tibial posterior, ¿sí? Tengan en cuenta siempre de mencionar la arteria peronea y de que es la que se va a encargar fundamentalmente de vascularizar el compartimento lateral y de esta distribución de las ramas, ¿sí? Que son las tres ramas, o sea, las tres vienen de la poplitea, la peronea viene de la tibial posterior o del tronco tibio peroneo, según como ustedes prefieran explicarlo. Como les digo, los dos están bien, ¿sí? Según Rubier, tronco tibio peroneo, ¿sí? Entonces, muy importante saber estas arterias, muy, muy, muy importante. El círculo de la rodilla no es lo más importante, es decir, si no saben describir arteria tibial anterior o arteria tibial posterior o qué relaciones tiene, no se pongan a estudiar el círculo de la rodilla. Prioricen, ¿sí? Es mucho más importante que sepan las arterias a que sepan el círculo de la rodilla, porque me están hablando de arterias que no saben de dónde están saliendo, ¿sí? Entonces, prioricemos, acomodemos y después vamos linkeando los temas. Básicamente, como que la anastomosis de la rodilla es lo que me está haciendo el puente entre muslo y pierna, ¿sí? Porque es el puente entre los dos territorios vasculares que acabamos de ver, entre el muslo y la pierna. Volviendo a esto, venas superficiales. Es bastante fácil y es muy cortito, básicamente, ¿por qué? Porque las venas superficiales va a pasar algo parecido a lo que pasaba en el dorso de la mano. Son arcos venosos que los vamos a ver tal cual en pie, o sea, con este mismo esquema, porque es literalmente lo mismo, que lo que hacen es, justamente la red venosa dorsal y plantar, es como que se forman dos puntos particulares alrededor de los maleolos lateral y medial. Y de ahí lo que van a hacer es drenar a distintos lugares. Lo que se junta en el maleolo lateral se va a ir a formar lo que es la safena menor. Y lo que se junta en el maleolo medial viene por toda la cara medial de la pierna y drena directamente la femoral. Con lo cual forma lo que es la safena magna, ¿sí? Esos dos arcos venosos, dorsal y plantar, se terminan como juntando y dando dos polos venosos si quieren. No lo digan así porque en realidad no es la palabra. Pero sí dos orígenes a estas venas que son hacia medial y lateral, como bien opuestas, ¿sí? La magna desde medial
y sigue a lo largo de toda la pierna, no drena en ningún momento hasta llegar a la femoral. Y la menor, que drena efectivamente en la vena poplitea, perdón. La safena menor se va a relacionar con las dos cabezas del gastrocnemius y se va a pegar, digamos, al intersticio que forman estos dos y va a drenar la poplitea, ¿sí? También forma como un arquito muy parecido a la safena magna, pero no tiene quizás el drenaje de un montón de venas superficiales como le pasa a la safena magna. A esta la vamos a seguir del borde medial del pie hasta su desembocadura en la femoral. Básicamente la vamos a poder ver ahí. Y drenan todo lo que es la parte superficial, ¿sí? Entonces, si vemos una imagen, fíjense que está todo este arco que viene acá, que es bien plantar, y se junta todo acá en lo que es alrededor del malleolo medial que está acá. Todo lo que está en verde es drenaje linfático, que ahora lo vamos a charlar un poquito. Y va juntando todo lo que es el drenaje superficial también de la pierna y se va, ¿sí? No veo su desembocadura porque no estoy viendo el muslo en esta imagen, con lo cual se va. Y se marchó. Y se fue hasta el muslo, ¿sí? Se fue hasta la femoral. Y acá vemos lo mismo del otro extremo de este arco venoso, junto con las ramitas que vienen desde la planta, suben, conforman lo que es la arteria, dije todo mal, la vena safena menor, y suben, atraviesan la fascia superficial de la pierna y desembocan en lo que es la vena poplitea, entrando en los límites de la fosa poplitea, ¿sí? Fíjense que si yo tengo esto, que va a ser lo más lateral, esto va a ser medial, yo voy a tener acá a lo que son semitendido y semimembranoso, bíceps, fíjense que acá, este es bíceps femoral, fíjense que ahí se ve el nervio peroneo, y acá se ve plantar, gastrocnemio, cabeza lateral, gastrocnemio, cabeza medial, arteria poplitea, vena poplitea, nervio, en este caso tibial, ¿sí? Entonces, entra, digamos, en los límites, se relaciona con los límites de la fosa poplitea y, como les digo, se ubica en ese intersticio que forman las dos cabezas de gastrocnemio. En cambio, la safena magna va como más bordeando lo que sería la parte medial, la cara medial, o más bien el borde medial, va como un poquito posterior al borde medial de la tibia. Rodea después lo que es la articulación de la rodilla y desemboca en el triángulo femoral, justamente en la vena femoral. Vamos con los nervios. Y acá como que hago una gran pausa en esta imagen porque nervios es muy importante. No es tan largo, no es tan difícil de comprender en cuanto a que las ramas que van a dar en este punto básicamente son todas musculares, ¿sí? Salvo un par que son cutáneas, pero fundamentalmente son musculares. Nosotros acabamos de hablar de 3 compartimientos musculares que son gigantescos, o sea que tienen un montón de músculos. Con lo cual, tenemos que tener nervios suficientes, suena como rara la frase, pero tenemos que tener nervios suficientes para darle información e inervación y función a todos estos músculos, ¿sí? Y un poco acá es donde se genera también esta mezcla entre tibial, peroneo, arteria tibial, no, pero el nervio era peroneo, no, pero ¿sí? Entonces vamos por partes. En principio, saber que este cacho de nervio es el ciático y que todo lo que pase debajo del ciático, o sea, debajo de lo que es el vértice de la fosa poplitea, sigue siendo ciático, ¿sí? Lo que pasa es que son sus ramas terminales, no es el ciático en sí mismo. Entonces, va a ser tibial, nervio tibial, que es contenido de la fosa poplitea. Esto es muy importante. Y el nervio peroneo, que también lo pueden leer como nervio peroneo común, porque después se separa en 2 ramos más, que no, y esto es muy importante, no es contenido de la fosa poplitea. No. O sea, hago esto porque no es contenido de la fosa poplitea, ¿sí? Quiero que quede muy claro, no es contenido de la fosa poplitea. De hecho, hay muchos autores que ni siquiera lo escriben como que está ahí en la fosa poplitea. Se relaciona muy íntimamente con el bíceps femoral. De hecho, el bíceps femoral estaría inervado por la división tibial del nervio ciático. O sea, no por la división peronea del nervio ciático, no por el nervio peroneo en sí mismo, sino por los segmentos del ciático que corresponderían al nervio peroneo. No importa, dato de color. Pero se va a mantener siempre bien hacia lateral. ¿Por qué? Porque tiene que ir a inervar el compartimiento anterior y no lo puede hacer atravesando todos los elementos porque es el elemento, digamos, el componente nervioso en la fosa poplitea es el elemento más superficial de la fosa. Entonces, para irse a atravesar la membrana interósea, tiene que atravesar un cacho entero de estructuras muy grandes, con lo cual
no es económico, volvemos a lo mismo, no conviene, no me da la plata para pagarlo, dice el cuerpo. Entonces vamos a hacer las cosas distintas. Vamos a rodear el cuello del peroné y vamos a llegar al compartimiento anterior de esa manera. ¿Poco práctico? Podría ser, o sea, podría ser que sea un poquito pegriloso, pero lo hace de esa manera, ¿sí? Se asocia o se va pegadito bien relacionándose con lo que es, como les digo, la cabeza, el punto de inserción, o el tendón, perdón, de inserción del bíceps femoral, llega hasta la cabeza del peroné, la rodea y se mete o se hace profundo a lo que son los músculos del compartimiento lateral. En esa profundidad va a dar sus ramas, ¿sí? El nervio tibial es como que dice, no, tranqui, yo la verdad que no estoy para tanto drama, prefiero hacer las cosas mucho más sencillas. Desciende por lo que es la fosa poplitea, llega hasta el arco tendinoso del sóleo, pasa profundo ese arco tendinoso y listo, fin del drama. Acá hago lo mío, ¿sí? E inerva el compartimiento posterior. Entonces, son dos grandes diferencias entre los nervios por los recorridos que tienen, la característica como más compleja que tiene del recorrido y las relaciones del nervio peroneo y cómo el nervio tibial se mantiene siempre hacia posterior, yéndose hacia lo que es el espacio retromalleolar o surco retromalleolar medial, mientras que el peroneo va a tener siempre una orientación más lateral y dorsal. O sea, que las ramas terminales del nervio peroneo las vamos a ir a buscar al dorso del pie, o sea, la parte que, donde, digamos, en la misma cara del pie donde están las uñas, y el nervio tibial, las ramas terminales del nervio tibial, las vamos a ir a buscar a la planta del pie, ¿sí? Es decir, donde yo apoyo el pie, la cara por donde yo apoyo el pie cuando piso. Entonces, son dos grandes diferencias, pero en principio lo que tiene que quedar más que claro es que el ciático es el que me va a dar estas dos ramas. Salen de ahí. Nervio femoral, nervio obturador, nervio cosa del pasado a este punto, ¿sí? O sea, cosa de muslo, de glútea. No tiene absolutamente nada que ver con la pierna, ¿sí? El femoral sí da ramos sensitivos, pero para la que es la cara más bien medial, ¿sí? Que ahí vamos a ver que no hay ningún nervio que dé un ramo sensitivo para la cara medial de la pierna, porque eso se encarga el ramo safeno del nervio femoral. Entonces, que quede muy clarísimo estas dos cosas que son como más generalidades. Ok, vamos entonces con el nervio tibial, que en este caso el nervio tibial, como les decía, origen básicamente va a ser la terminal del nervio ciático, que en este caso se queda un poco más hacia medial, y la realidad es que el nervio tibial no va a ser tanto quilombo. ¿En qué sentido? Va a dar un ramo, que es un ramo sural o colateral cutáneo o colateral sural medial, que lo que hace es, superficialmente, en relación a lo que es la vena safena menor, va a ir a inervar la piel de la región posterior de la pierna, ¿sí? O sea, desciende junto con la vena safena menor, entre el intersticio que forman los gastrocnemios, ¿sí? Entonces, justo en esa línea, lo que hace es descender este nervio que recibe una colateral lateral, ¿sí? De el peroneo, que es una ramita colateral del peroneo, que puede anastomosarse muy arriba o muy abajo, puede directamente no anastomosarse y quedarse como dos ramos separados, ¿sí? Pero es importante que es el ramo sensitivo, el ramo cutáneo, que va a dar este nervio. Después de eso va a dar básicamente ramos musculares y ramitas para el calcáneo, ¿sí? No hace mucho más que eso en lo que es la pierna, ¿sí? Pero inerva muscularmente todos los elementos que se ubican en el compartimiento posterior de la pierna. Fíjense cómo da todos estos ramitos. Este sería su ramito sural, que va a ir por ese intersticio de la pierna. Este colateral medial en realidad. Y los ramitos musculares para todos los músculos del compartimiento posterior. Y como les decía, esta inervación sensitiva para lo que sería la porción de la piel que recubre a lo que sería el hueso calcáneo. Se va a ir por el espacio retromalleolar medial, donde voy a ver el malleolo medial, ¿sí? Que era dependencia de la tibia. Esta pared va a estar conformada básicamente por el calcáneo. Y lo que yo voy a ver va a ser justamente los tendones o los elementos que yo estaba viendo en la pierna. Entonces, si yo voy desde lo más anterior y medial hacia lo que está más posterior y lateral, lo primero que me voy a encontrar va a ser el tibial posterior, ¿sí? Por este interjuego que se daba acá, que les comentaba, donde el tendón del tibial posterior pasa hacia anterior y medial respecto del tendón del flexor común de los dedos, que en su origen es más medial que el tibial posterior, pero se cruzan los tendones. Entonces me queda tibial posterior, flexor largo o común de los dedos, en realidad sería más largo porque sería largo común de los dedos, pues para todos los dedos, el paquete vascular nervioso acá,
Y por último, el flexor largo del hallux, ¿sí? O del pulgar. Eso es lo que me queda como comprendido en el espacio del surco retromalleolar medial, ¿sí? Va a pasar en relación al malleolo medial. Esto es básicamente como si hiciese un corte un poquito más abajo y van a alcanzar lo que es la planta del pie. Una vez que llegan a la región de la planta del pie, este nervio, al igual que la arteria, se va a dividir en sus dos ramas terminales, que son plantares, ¿sí? Entonces, más o menos eso es lo que va a estar pasando con el nervio tibial. Como les digo, ya les digo, no es un elemento demasiado complicado, da ramitas para parte de lo que es esta región calcánea, va a dar ramitas para todo lo que son los músculos del compartimento posterior y no hace mucho más, ¿sí? Bien, entonces, vamos con el nervio peroneo, que, volvemos a lo mismo, es rama de división terminal del nervio ciático que se va hacia el lateral, ¿sí? Como habíamos dicho, acompaña lo que es el tendón del bíceps femoral, rodea lo que es la cabeza del peroné y se hace profundo a los músculos colaterales, del compartimento lateral. Va a dar ramitas articulares, va a dar lo que es el ramito comunicante peroneo, que se dirige hacia el compartimento posterior para anastomosarse con el cutáneo sural medial, que era esta ramita que nosotros habíamos dicho que daba el nervio tibial. Y da nervios superiores del músculo tibial anterior. Estos son motores, ¿sí? Son ramitos que alcanzan al músculo tibial anterior. Después da dos ramas terminales que son muy importantes. Este es el cutáneo sural lateral. No se anastomosa es decir, este y el comunicante peroneo son dos ramos distintos. El sural o el nervio sural van a ver que se distribuye bien por lo que es la cara lateral de la parte de la rodilla y la pierna y llega bien hasta inferior. Después tenemos el ramo superficial, que vamos a hablar de este ramito más que nada haciendo referencia a la región donde está lo que es el compartimiento lateral de la pierna, propiamente dicho, ¿sí? Se queda en la cara lateral del peroné, justamente entre los peroneos largo y corto. Esto es súper importante para irlo a buscar porque cuando nosotros descendemos en lo que es lo que es el compartimento lateral, entre lo que es la cabeza del peroneo largo, que queda más superficial, y el corto, que queda más profundo, cuando ya tenemos solamente el tendón del peroneo largo, se ve clarísimo este nervio, este ramo, apoyado sobre el peroneo corto. Da ramitas musculares justamente para este compartimento y para el tercer peroneo, que era parte del compartimento anterior, y ramos cutáneos para esta región justamente. Y va a terminar en el pie, como les decía, dorsales, mediales, intermedios y lateral, que lo que hacen es inervar sensitivamente la piel del pie. La parte más lateral igualmente también se va a relacionar justamente con el ramo sural o el nervio sural. Ramo profundo, básicamente se va a hacer profundo a lo que son los músculos peroneos y van a llegar a la altura de lo que es el tibial anterior, más o menos. A esa altura se va a ubicar exactamente igual que la arteria. Fíjense, atraviesa el extensor común y se va a quedar al lado de la arteria, acompañando la arteria. Los dos elementos van a estar como en relación a la membrana interósea porque tengan en cuenta que tenemos una sola capa de músculos en lo que es, o un solo plano muscular en lo que es el compartimento anterior de la pierna, y descienden en ese intersticio que estaba formado hacia medial o limitado hacia medial con el tibial anterior, ¿sí? Y después extensor común de los dedos y extensor largo del hallux. Mismas relaciones, extensor común de los dedos y largo del hallux, y va a dar estas ramas musculares para estos músculos y como parte de su terminación la va a dar cuando llegue al dorso del pie. Se va a dividir en una rama medial y lateral, de las cuales van a haber algunas que son motoras y otras que se vuelven a dividir después para dar inervación sensitiva, fundamentalmente lo que es la porción más bien medial. Entonces, fíjense, acá tenemos esta relación que habíamos comentado recién, como bien el nervio peroneo rodea lo que es la cabeza o el cuello del peroné y da ramitas articulares para la rodilla, da su ramo superficial. Fíjense que esto es el peroneo largo, esto que está acá es el peroneo corto, y esto es la rama superficial. Fíjense cómo pasa por arriba del retináculo extensor. Este es lo que decíamos que es el nervio sural o nervio colateral sural. Y estas son las ramas de división. Esta es la rama lateral, rama intermedia y rama medial, que sería esta, si no me equivoco, de la división del nervio, la rama superficial del nervio peroneo. La rama profunda atravesaba la inserción proximal de los peroneos, atraviesa lo que es
el extensor común de los dedos o extensor largo de los dedos y se ubica entre, otra vez, tibial anterior y el extensor del hallux, ¿sí? Desciende entre estos músculos, pasa por abajo del retináculo extensor y se divide en dos ramas, una medial y una lateral. La ramita lateral, esta ramita terminal lateral, lo que va a hacer es inervar al músculo extensor corto, que es este que está acá profundo, al extensor corto de los dedos y al extensor corto del hallux, a los dos extensores, digamos así. Y después la ramita medial lo que va a hacer es también dar ramitos sensitivos para esta parte de lo que sería como donde va la hojota, digamos, donde va la hawaiana, donde esta parte entre el primer y el segundo dedo queda inervado por este nervio. Bien. Y por último, lo ultimísimo de todo, para no hacer las cosas un poco más largas, vamos a tener lo que son los ganglios linfáticos. Los linfáticos son bastante sencillos, no hay mucho para decir. En este caso no se van a dividir en cuadrantes, no se van a dividir en cosas raras, sino que van a ser solamente superficiales y profundos. Claramente lo que son los superficiales van a recibir todo lo que es, digamos, la estructura más superficial, digamos, las estructuras más superficiales, el borde lateral del pie, la cara anterior de la pierna, y van a drenar a los inguinales profundos, ¿sí? Hablando ya de muslo. Fíjense que serían más o menos estos. Están alrededor de la desembocadura de la vena safena menor en la vena poplitea. Los profundos van a estar alrededor de la vena poplitea, ¿sí? Entre la vena poplitea y la cápsula articular, o sea que son mucho más profundos, son esos que están acá. Y van a drenar todo lo que es la cara posterior de la pierna y van a ir a los mismos nodos linfáticos inguinales profundos, al igual que pasaba con los superficiales, ¿sí? Van a terminar ahí. Un poco habíamos hablado que los nodos inguinales profundos terminaban recibiendo la linfa del resto del miembro inferior y la drenaban hacia los ilíacos, ¿sí? Vamos con esta parte que es la más difícil y al mismo tiempo la más importante. Bien, entonces arranquemos por el preparado que está hacia la izquierda. Vamos a arrancar por este que está acá. Entonces, si ponemos términos de situación, primero que nada prestar atención que es una vista que está un poco oblicua, un poco ladeada. Podemos ver acá lo que es el compartimiento lateral, pero el resto de estos elementos son todo compartimiento anterior. Entonces vamos a ver del compartimiento anterior todo lo que es tibial anterior acá. Esto va a ser el extensor común de los dedos. Y esto va a ser el extensor largo del hallux, extensor largo de los dedos y extensor largo del hallux. Esto que está acá es el peroneo largo y esto que está, este tendoncito que está inmediatamente profundo es el peroneo corto y este musculito que viene acá es el tercer peroneo. Entonces, fíjense que por acá, eso que tenemos ahí, que se ve de una textura bastante distinta al músculo, esto es la arteria tibial anterior y esto es el nervio peroneo, la división profunda. Fíjense que se ve esta ramita, que es la que viene todo por acá, que es esta cosita que viene acá. Esto es la rama, el nervio peroneo, la rama superficial. Fíjense cómo, justamente con el extensor, cuando son extensores de los dedos, cuando son extensores comunes, cómo agarra el cuerpo muscular o cómo lo que el cuerpo muscular va a hacer característicamente es dividirse en 4 tendoncitos, típicamente porque el hallux o el primer dedo en general tiene siempre sus propios extensores, separados, discriminados del resto del mundo, básicamente. Entonces, siempre el extensor de los dedos o flexor de los dedos, cuando hablamos de un músculo común, en un punto se va a dividir en la cantidad de tendones que requiere para poder alcanzar a los músculos de los que veníamos comentando. Muy bien. Vamos a esta imagen. Fíjense que acá sí es una vista francamente posterior. Esto va a ser medial, esto va a ser lateral. Fíjense que tenemos el arco tendinoso del sóleo que hace esto. Está ventaneado el sóleo acá. Se sacaron claramente los gastrocnemios. Acá tenemos lo que es la cabeza lateral. Esta es parte de la cabeza medial. Fíjense que acá tenemos al semimembranoso, que es este que está acá. Este es el semitendinoso. Este es el grácil y este es el sartorio, ¿sí? Lo que es la pata de ganso. Acá tenemos, ahí atrás, al bíceps femoral. Y fíjense cómo tenemos dentro de los límites de la fosa poplitea todo lo que es el nervio tibial, que está ahí, esto que está acá, la vena poplitea y la arteria que queda más profunda que se puede ver acá, que es la arteria poplitea, ¿sí? Entonces, cuando pasan por abajo del arco tendinoso del sóleo, vamos a tener acá lo que es nervio tibial de vuelta. Fíjense cómo da las ramitas para los músculos, acompañando a la arteria tibial posterior.
y justamente con las venas satélites. Y acá en el plano profundo, fíjense que podemos identificar bien lo que es el extensor largo, flexor largo del hallux, lo que es el tibial posterior y lo que es el flexor largo de los dedos. ¿Sí? Fíjense que como sigue todo lo que es el paquete vascular nervioso en esta dirección, en esta parte como más hacia inferior, yéndose bien hacia medial. Esto que está acá es el maleolo medial. ¿Sí? Entonces se va bien, bien, bien hacia medial. Bien, acá tenemos una vista un poco más anteroposterior, o sea, un poco más anterior de justamente lo que es el compartimiento anterior. Fíjense que acá tenemos clarito lo que es el primer dedo, con lo cual esto es medial, clarito lo que es el quinto, con lo cual esto es lateral. Fíjense que en esta cara de la tibia, un poco lo que comentábamos antes, no hay músculos, con lo cual me da el parámetro también anatómico para volver a justificar que esto es medial. La cara medial de la tibia no tiene inserción muscular. Y de medial a lateral, el primer músculo que vamos a encontrar siempre va a ser el tibial anterior. El que le sigue, que es este cuerpo muscular que está acá, va a ser el flexor, y sigo cambiando los nombres, extensor largo de los dedos, y el que viene acá en el intersticio, tendoncito un poco más abajo, se me sobrepone, es el extensor largo del hallux. Tengan en cuenta que cuando se ubica el extensor largo del hallux, se va a poner más medial su tendón al extensor largo de los dedos, porque el hallux está más medial que el resto de los dedos, ¿sí? Después, el tercer peroneo acá no se ve bien, queda como medio solapado con el resto de los músculos y veo lo que sí, el compartimiento lateral con el peroneo largo y acá abajo el peroneo corto. Fíjense que estos ramitos que están acá son del ramo superficial del nervio peroneo. Bien, como es una vista bastante profunda, en realidad no puedo ver bien lo que son los nervios, al menos no lo que es el nervio peroneo profundo, ¿sí? Porque está en el intersticio entre los músculos, con lo cual no lo voy a poder apreciar bien. Sí voy a poder, cuando pasa por abajo del retináculo extensor, ver esto, ¿sí? Que es justamente el PBN anterior, donde vamos a tener las ramitas del nervio peroneo, que en este caso ya está dando sus terminales porque estamos en el dorso del pie, y de la arteria tibial anterior, que en este punto básicamente ya es la dorsal del pie, ¿sí? Porque ya estamos muy abajo. Y estas ramitas chiquititas que se ven ahí, nerviosas, ¿sí? Porque estos son tendoncitos. Esos son los tendoncitos del extensor corto de los dedos, pero esas ramitas chiquititas nerviosas que están acá, muy similares a estas que están acá, son ramitas bien laterales del nervio sural, o el colateral lateral sural del peroneo, ¿sí? Bien, acá podemos ver un poquito más en profundidad, con lo cual acá estamos viendo la arteria tibial anterior, propiamente dicha, pues estamos bien arriba, estamos bien hacia tibial. Esto que está acá es la división profunda del nervio peroneo, su ramo profundo. Y esto que está acá son los dos peroneos que están como rebatidos un poco hacia lateral. Fíjense que si siguen los tendones, se van bien posterior y rodean lo que es el maleolo lateral, ¿sí? Y estos tendoncitos que están acá, tenemos a lo que es el extensor común de los dedos o extensor largo de los dedos y un poco más hacia medial el extensor largo del hallux. Esta ya es una vista más lateral que lo que nos permite ver bien es el compartimiento lateral. Fíjense que acá se ven bien los gastrocnemios. Acá se vuelven a ver los peroneos. Este que está acá es el sóleo. Se solapan bastante los músculos. Acá tenemos lo que es el tendón calcáneo yendo hacia el calcáneo justamente. El retináculo extensor, que es toda esa como tobillera que está acá. Y fíjense la inserción del tendón del peroneo corto que está yendo a la base del quinto metatarsiano. Bien, un poco más de lo que es la vista posterior. Fíjense que tenemos bien clarito acá lo que es el nervio tibial y la arteria tibial, hice cualquier cosa, la arteria tibial posterior, ¿sí? Acá tenemos lo que es el surco retromaleolar medial y fíjense que vamos a tener tibial posterior, flexor largo de los dedos, paquete vascular nervioso acá, que están los tres elementos, arteria, vena, nervio, y el flexor largo del hallux, ¿sí? Fíjense que el cuerpo tendinoso, el cuerpo muscular del flexor largo del hallux viene todo por acá. El extensor común, el flexor común de los dedos viene todo por acá. Y el tibial posterior solamente se ve el tendoncito porque el cuerpo muscular queda acá, esta parte que está acá, profunda a los elementos vasculares.
Bien, un poco más de lo mismo. La diferencia va a ser que en este caso estamos hablando de una pierna izquierda. Fíjense que la cara medial de la tibia queda de este lado. Esto va a ser el tibial anterior. Y esto está separado justamente para poder ver lo que es el nervio peroneo profundo y la arteria tibial anterior. Este es el nervio peroneo, la rama profunda. Y esto que está acá es la arteria tibial anterior. Fíjense que pasan por debajo del retináculo extensor y ya desde acá no los veo. Y vean qué bien que se ve, qué clarito que se ve. Estos ramitos que están acá, que son justamente el nervio peroneo, su división superficial con su ramo medial y su ramo lateral. Vean que acá se ve una vista un poco más lateral, donde yo lo que puedo ver de frente justamente son los peroneos. Este es el peroneo largo y profundo a este, más o menos por ahí, se ve el cuerpo del peroneo corto. Y entre los dos se ve cómo sale este nervio acá chiquitito, que es justamente las ramos terminales de división del nervio peroneo superficial. O sea, de la rama superficial del nervio peroneo, que como dijimos es la rama terminal. Muy bien, eso es todo. Vuelvo y repito, es bastante info, son preguntas que por ahí en un teórico son bastante preguntables, esto de, bueno, ¿qué hacen? ¿Qué ramas dan? ¿Qué músculos inervan? ¿O qué músculos están inervados por estos nervios? Es un tema grande, pero es un tema bastante importante, más que nada lo que es la parte arterial y tener en cuenta lo que son las diferencias entre los nombres de las arterias y de los nervios que van a estar satelitando o acompañando a esas arterias, ¿sí? No existe lo que es el nervio tibial anterior, solamente la arteria. No existe el nervio peroneo posterior, solamente existe arteria peronea y tibial posterior, arteria, no nervio, ¿sí? Entonces, por ahí como lo más importante es dejar bien claro y que ustedes tengan claro cómo van a estar distribuidos estos paquetes vasculonerviosos en los compartimentos de la pierna, cómo se van a estar relacionando y justamente qué van a estar haciendo a grandes rasgos, ¿sí? Lo más importante, como les digo, si se olvidan de capaz una ramita para la red malleolar lateral, y no es tan importante, pero si se olvidan cuál es la terminación de la arteria y ya estamos hablando de otras cosas o bien de las relaciones que va a tomar en la pierna cada uno de estos troncos arteriales, ya hablamos de otras cosas porque son conceptos mucho más grandes que sí son mucho más importantes de lo que estábamos viendo antes. Así que básicamente hacer hincapié, volvemos a lo mismo, a lo importante, no arrancan a estudiar red perirotuliana si no saben lo que es la arteria tibial anterior, por dónde pasa, qué ramas da, qué relaciones tiene. Prioricen, ¿sí? Con criterio de, bueno, esto sí me lo pueden tomar, esto probablemente me lo tomen, esto es muy poco probable que me lo tomen, ¿sí? Entonces, ¿les pueden tomar círculo perirotuliano? Sí. ¿Es lo más frecuente? No. Entonces, más frecuente es preguntar por alguna de las arterias tibiales y lo tienen que saber, ¿sí? Así que les mando un beso muy, muy grande. Les pido, por favor, que vean estas clases las veces que sean necesarias y que pregunten todas las dudas que tengan. Les mando un beso enorme y nos vemos en la próxima clase.